Yeah, ajá. Music Live, la marca, ajá. El punto C, piso 21, yeah. Ajá, No lo sé, ya no sé. Muchos dicen que perdí la fe, pero no la sé. Cuando me evaporo, tardes lluviosas, solo con un Marlboro. Días tristes sin coro, ya no lloro ya que no sirvió de nada. Recuerdos en una madrugada, en medio de la nada. Solo 5 llamadas, 0 camaradas, sin mucha tentación. Caminatas largas, rodeadas de droga, adicción. En una época negra sin visión. Maldita presión que hace caer en confusión. Nadie entiende, solo critica pero no comprende. De que de los errores se aprenden, solo los fakes se venden, pero se mueren de hambre y luego se ofenden. Todo lo que escribo es real, como accidente y desenlace fatal. Pásame el feeling, que soy el mismo tras el healing, tras el money. No soy un beer, pero me llevaré toda la honey. Oh, pásame el feeling, que soy el mismo tras el killing, tras el money. No soy un beer, pero me llevaré toda la honey. Ey, ya llegó la hora, pero la misma puta se demora. Sus labios tan impacientes como una cazadora. No sé si estaré ebrio ayer o le estoy ahora. El tiempo es peor, nada mejora. O tal vez me equivoqué de nuevo en la emisora. No más billetes para las zorras. En burdeles comentarios se ahorran, pero nada desuelve. Todo se va y nada vuelve. La calle desde los 12 te envuelve y te corrompe. Todos los sentimientos se rompen, me llegan como una estampida. La muerte seduciendo a la vida y todo se lo entrega en los brazos. Un vacío emocional escaso. Las huellas se borran a cada paso, ya no les hago caso. Hice una tormenta en un vaso de agua. Nadie nunca sabe cuándo esto se acaba. Maldito polvo que mi quijada la traba. Pásame el feeling, que soy el mismo tras el killing, tras el money. No soy un beer, pero me llevaré toda la honey. Oh, pásame el feeling, que soy el mismo tras el killing, tras el money. No soy un beer, pero me llevaré toda la honey. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Liz Jaramillo y antes de empezar mi programa, pues acabamos de escuchar la canción apoyando aquí a un nuevo cantante, se llama Yo No Sé y el cantante se llama Punto C, para que lo escuchen por favor. Bueno, ahora sí, recuerden, yo soy la doctora Liz Jaramillo y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cáncer de mama. Recuerden, lo pueden ver, o sea, por acá por la página de Antena X, también lo pueden ver por mi página de Facebook, doctora Liz Jaramillo, y también está transmitiendo en vivo por mi Instagram. ¿Cómo es? Así, doctora Jaramillo 92. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el cáncer de mama. ¿Por qué es tan importante? Porque es la principal causa de muerte de cáncer en mujeres en todo el mundo y la segunda causa de muerte de cáncer en Estados Unidos. Pero el impacto tan grande que tiene el cáncer de mama en todas las mujeres. Vamos a aprender hoy cómo es cómo es el cribado, cómo es la detención, cuáles son las mujeres que están en alto riesgo de sufrir cáncer de mama. ¿Cuáles somos las mujeres promedio? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo que una mujer promedio y una mujer normal sin factores de riesgo tiene de sufrir cáncer de mama? ¿Cuáles son las pruebas o por medio de qué imágenes nos vamos a apoyar para hacer la detención oportuna y disminuir la mortalidad por cáncer de mama? Y también lo que es los datos clínicos que vamos a encontrar o que podemos encontrar anormales en nuestros senos. También vamos a discutir qué factores pronósticos nos ayudan a nosotros como médicos para dar o no una terapia, ya sea con hormonas, quimioterapia o terapia neoayudante o ayudante, ¿sí? Principalmente eso. Y vamos a discutir un poquito sobre lo del autoexamen mamario. Sí, vamos a
a aprender si eso sirve o no. Entonces ya sabemos, el cáncer de mama es el principal cáncer que causa muerte en mujeres a causa de una neoplasia. Se reportan millones de casos al año. Sí, es una enfermedad muy, muy común, y lo más importante es que es una enfermedad que se puede prevenir, ¿sí? Al igual que el cáncer de útero, el cáncer de mama es una enfermedad que es totalmente prevenible si hacemos oportunamente la detención. ¿Por qué es importante? Porque, o sea, dejar avanzar un cáncer, encontrarlo en una etapa ya avanzada, pues disminuye la probabilidad de vida de las pacientes, y en realidad si hacemos una detención oportuna, pues la sobrevida aumenta muchísimo. Entonces por eso es sumamente importante. Ahorita vamos a ver en qué momento nos tenemos que realizar los exámenes, para que por favor, por ninguna razón, cuando hablemos de cuáles son las mujeres que se lo tienen que realizar, no se lo dejen de realizar, no les dé pereza ir, no lo retrasen de a poquito, sino que lo hagan en el momento oportuno. Déjenme miro acá. Bueno, aquí está. Bueno, muy bien. Entonces, como el cáncer de mama es tan prevalente, nosotros como médicos lo que principalmente debemos hacer es mirar el riesgo de la paciente. Sí, entonces vamos a hacer un screening de riesgo para cada mujer. Sí, la mayoría de las mujeres somos mujeres promedio, es decir, mujeres que no tenemos antecedentes familiares importantes, mujeres que no hemos tenido antecedentes de ningún cáncer de ovario, mujeres que no hemos tenido antecedentes de radiación. Sí, la mayoría de nosotras, el gran porcentaje de las mujeres somos mujeres promedio, pero hay un porcentaje más pequeño que son las mujeres de riesgo moderado o de riesgo alto. Sí, que ahorita lo vamos a ir discutiendo durante la plática. Saludos para Jessica Escobar. Le mando un saludito. Entonces, lo más importante es hacer la detención de riesgo. ¿Qué riesgo tiene mi paciente para tener un cáncer de mama? ¿Sí? Las escalas que se hacen para riesgo, de riesgo, por ejemplo, una mujer promedio, un riesgo moderado, un riesgo alto, se hace para saber cuál es el riesgo que una mujer tiene de presentar cáncer en toda su vida, o sea, de por vida. No se hacen las escalas que están hechas para eso, no es para ver el riesgo de mortalidad o qué tan rápido se puede morir una mujer, no. Se hacen para ver el riesgo que tú como mujer, dependiendo de qué grado de riesgo tienes, si es bajo, moderado o alto, qué porcentaje vas a tener de presentar cáncer en toda tu vida. Sí, una mujer promedio tiene menos del 15% de presentar cáncer en su vida. Una mujer de riesgo moderado tiene de un 15 a 20% de presentar cáncer de mama en toda su vida. Y una mujer de alto riesgo tiene más del 20% de riesgo de presentar cáncer en su vida. Entonces, por eso es tan importante estratificar el riesgo. Hay muchísimas escalas, hay muchísimas modalidades que nos ayudan a lo que es a poder sacar el riesgo de la paciente, pero bueno, aquí lo importante es que ustedes como pacientes y nosotros como médicos podamos darnos cuenta de quién es la paciente que está en alto riesgo, y si son pacientes de promedio, pues iniciar la detención lo que es oportunamente. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de qué es una mujer promedio, ¿sí? Una mujer promedio es una mujer que no ha tenido nunca ningún antecedente de cáncer de ovario, ¿sí? Ningún antecedente de cáncer retroperitoneal, ningún antecedente de cáncer en las trompas o tuárico. Eso es una mujer que es una mujer promedio. Pacientes que no tienen mutaciones específicas que aumentan el riesgo de tener cáncer de mama. Pacientes que no tienen, por ejemplo, un antecedente de primer grado. Pacientes que no tienen, por ejemplo, su mamá no tuvo cáncer de mama y aparte no tiene mutación, ¿sí? Esas son mujeres de riesgo promedio. Las que vamos a tener, por ejemplo, yo soy una mujer de riesgo promedio hasta el momento, que yo tendría menos de un 15% de tener un cáncer de mama en toda mi vida, ¿sí? Una mujer, por ejemplo, de riesgo intermedio o moderado, es una mujer que simplemente puede tener un antecedente familiar
de cáncer de mama, ya sea de primer o segundo grado, del familiar, pero no tiene ningún antecedente de cáncer, no tiene antecedentes de radiaciones, es una mujer que no se han encontrado mutaciones específicas que aumenten el riesgo de tener cáncer, es una mujer que no ha tenido radiaciones, etcétera. Y una mujer de alto riesgo, que es muy, muy importante que lo tengan en cuenta por si alguna de ustedes tiene... por si alguna de ustedes tiene alguno de estos factores de riesgo, debe consultar para que se empiece a hacer un screening a tiempo. Entonces, por ejemplo, mujeres que en su familia, su mamá, su hermana presentaron cáncer de mama jóvenes y aparte tienen mutaciones específicas para cáncer de mama que ahorita vamos a mencionar por qué son tan importantes. Mujeres que tuvieron radiación por alguna causa entre los 10 y 30 años de edad, que tuvieron que radiar su pecho por alguna causa, también tienen un riesgo alto de sufrir cáncer de mama. Y si es una mujer que en algún momento tuvo un cáncer de ovario, también es sumamente importante hacer un cribado o una detención oportuna. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, mando saludes. ¿Cómo? Pero no esa. A ver, voy a mandar saludes, yo te digo cuál. No. Le voy a mandar saludes a Klinger, un compañero, ¿no? ¿No? A mi mamá también te amo mucho. Y también a Catherine. Bueno, Catherine pregunta que qué son las mutaciones. Ahorita vamos a hablar de eso, pero son genes que se alteran en las mujeres. Sí, por ejemplo, una de las mutaciones más comunes es un gen que está mutado precisamente en las mujeres con cáncer y es un gen que se llama el BRCA tipo 1 o el BRCA2. Las pacientes que tienen ese tipo de mutaciones tienen un riesgo aumentadísimo de tener cáncer de mama. Se estima que más o menos, para que se den cuenta, una mujer que tiene, por ejemplo, ese gen, que es muy, 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 muy importante porque es el que más se asocia a cáncer de mama en pacientes que tienen estas mutaciones, el BRCA1 o el BRCA2, este gen, si una paciente lo tiene positivo, tiene un riesgo del 60% de tener cáncer de mama a la edad de los 70 años, ¿sí? Pero lo interesante y lo bueno y la felicidad es que el menos del 5% de las pacientes con cáncer de mama tienen este gen. Entonces, pues esto es bueno, o sea, tienen esta mutación. Entonces, eso es sumamente bueno. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cribado de los pacientes para buscar pacientes con cáncer de mama? Lo vamos a hacer mediante imagen, ¿sí? Vamos a hablar primero de una paciente promedio. Una paciente, lo que ya dijimos ahorita, sin antecedentes importantes, pacientes que no tienen antecedentes de cáncer de ovario, pacientes que no tienen, por ejemplo, mutaciones ni nada de esas cosas. Una mujer promedio normal, como yo y como la mayoría de las mujeres en el mundo, ¿sí? Bueno, igual podemos poner cualquiera, una de las imágenes, sí, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la detención? ¿Cómo vamos a hacer el cribado? La modalidad que más se ha estudiado, la única que tiene evidencia de disminuir la mortalidad en la detención del cáncer de mama es la mamografía. Sí, seguramente muchas de las mujeres que me están viendo se la han hecho en algún momento de su vida y la mamografía es la única modalidad que disminuye la mortalidad en el cáncer de mama. Hay otras formas de hacer detención, el ultrasonido mamario, la resonancia magnética mamaria, pero estas no han mostrado evidencia de que disminuyen como tal el riesgo de sufrir cáncer no disminuyen la mortalidad por cáncer de mama y no aumentan la sensibilidad para hacer un diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, es importante saber que
que la mamografía tiene un 20% de error, o sea, un 20% de las pacientes que se puedan hacer una mamografía se puede escapar un cáncer. Entonces eso también es sumamente importante. La mamografía se relaciona inversamente con la densidad mamaria. Sí, entonces por eso no se recomienda mamografías en pacientes jóvenes por su densidad mamaria. Por eso la mamografía aumenta su sensibilidad y especificidad entre mujeres que son más adultas. Recuerden, el cribado en una mujer joven, volvamos al tema porque nos fuimos, el cribado en una mujer joven, la mayoría de las sociedades, la Sociedad Americana del Cáncer, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la mayoría recomiendan este cribado arriba de los 40 años. ¿Por qué? Porque abajo de los 40 años la probabilidad de que haya un cáncer de mama es sumamente bajo, excepto ahorita vamos a hablar en qué mujeres lo podríamos hacer, pero simplemente que una paciente tenga cáncer abajo de los 40 años es muy, 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 muy raro. Estoy viendo los mensajes. Ok, bueno, que una mujer tenga cáncer abajo de los 40 años es sumamente raro, y lo que pasa con el cáncer de mama es que su incidencia aumenta con la edad. Entonces, cada vez que las mujeres vamos envejeciendo, tenemos más riesgo de sufrir cáncer de mama. Bueno, entonces recomendamos lo que es realizar una mamografía en mujeres mayores de 40 años. Hay otro tipo de asociaciones de expertos que lo recomiendan arriba de los 45 años, pero dejémoslo en mujeres mayores de 40, ¿sí? Mujeres mayores de 40, entre los 40 y los 54 años, se recomienda hacer un estudio de mamografía anual, ¿sí? Esa es la recomendación. Y lo que nos ayuda es que, por ejemplo, la mamografía en una mujer de 40 años tiene una sensibilidad de hacer una detención de cáncer del 73%. Pero recuerden que la mamografía aumenta su sensibilidad con el aumento de la edad. Entonces, por ejemplo, en una mujer de 60 años tiene una sensibilidad de hacer un diagnóstico o de que no se escapen algunas lesiones. De que no se escapen algunas lesiones hasta el 85 al 90%. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Entonces, una paciente entre 40 y 54 años, una mujer, todas las mujeres promedio nos tenemos que hacer una mamografía a partir de los 40 años y seguirnos haciendo una mamografía anual durante los siguientes 10 años. Cuando llegamos a los 55 años, se recomienda en estas mujeres promedio hacer un examen que es la mamografía, sigue siendo la mamografía, ya sea digital o de película. La digital es mucho más sensible y específica porque mejora lo que es la imagen independientemente de la densidad mamaria. Entonces, la que más se utiliza ahora es la digital en realidad. La película ya se ha ido, ya es un poquito más vieja y esta es la que se utiliza más ahora. Entonces, cuando llegamos a la edad de los 55 años, se recomienda seguir con el screening o con el cribado de detención 2 veces al año. O sea, a partir de los 55 años, realizarnos una mamografía cada 2 años. ¿Sí? Entonces, de los 40 a los 54 años, todas las mujeres vamos a ir donde nuestro médico y le vamos a decir, hágame la mamografía porque ya es tiempo para mí. Sí, yo no tengo ningún antecedente, yo soy una mujer promedio y ya me debo empezar a hacer mi cribado. Cuando lleguemos a los 55 años, pues nuestro médico va a saber que nos vamos a alargar un poquito lo que es el examen, entonces no lo vamos a hacer cada 2 años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer el cribado para detención de cáncer de mama? Lo podemos hacer, perdón, se está cortando para ponerlo arriba. No así, sino arriba de la... ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a hacer el cribado de lo que es el cáncer de mama? ¿Sí? Lo vamos a hacer, bueno, algunos dicen que hasta los 70 años, otros dicen que hasta los 74 años, pero bueno, si de los 55 años a los 70 años, cada 2 años te haces tu mamografía y todo está normal, pues cada 2 años. Pero si por alguna razón pues encontramos alguna anomalía, pues obviamente ese plazo se va a cortar.
Cuando llegamos a los 70 o a los 74 años, ¿en qué pacientes está recomendado seguir la mamografía? En pacientes que tengan una esperanza de vida más de 10 años, sí, pacientes que no estén, por ejemplo, postradas en cama, pacientes que no tengan comorbilidades graves y que nosotros como médicos estimemos una buena sobrevida, ¿sí? Estimemos una buena sobrevida, saber que la paciente tiene una buena calidad de vida, no es una paciente enferma, no es una paciente que tenga riesgo de morir por alguna enfermedad grave. Entonces, en estas pacientes arriba de 74 años es cuando lo vamos a seguir haciendo, igual cada 2 años, cuando sea una paciente que tenga una buena sobrevida, ¿sí? Bueno, les voy a contar un poquito, porque es importante, qué otros factores aumentan el riesgo de tener cáncer de mama. Sí, por ejemplo, yo soy una mujer promedio, tengo menos del 15% de tener cáncer de mama, pero, por ejemplo, un antecedente de que de primer grado, o sea, mi mamá, por ejemplo, mi hermana tenga cáncer de mama, con un gen o con una mutación en un gen específico para cáncer de mama, me aumenta el riesgo 2 veces de sufrir cáncer de mama. Sí, entonces por eso es sumamente importante los antecedentes familiares de la paciente. El que yo haya tenido por alguna razón un estudio de una ecografía, que ahorita vamos a hablar por qué o para qué hacemos la ecografía de mama, que generalmente es un complemento cuando vemos algo en una mamografía, y la ecografía nos ayuda a diferenciar más lesiones benignas de lesiones malignas. Entonces, si a mí en una ecografía me reportan un BIRATS, que es una escala que nosotros, bueno, los radiólogos y nosotros como médicos la tenemos que conocer, sí, que es una escala que nos habla del riesgo de que una lesión sea benigna o maligna. Si en un estudio yo tengo un BIRATS 4, que es una lesión que se considera maligna, yo tengo, sin embargo, el riesgo de sufrir cáncer es abajo del 80%, yo también tengo riesgo, se duplica mi riesgo, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, con un BIRATS 3 también aumentan 1.5 veces el riesgo de tener cáncer y por ejemplo, pacientes mencionan otros factores de riesgo ahí, pero como tal no están muy establecidos. Pacientes que son nulíparas, o sea, que solo han tenido un hijo, que tienen hijos arriba de los 30 años o que tienen gestaciones arriba de los 30 años, y pacientes que utilizamos anticonceptivos orales, pero como tal eso no está muy establecido. Déjenme miro mensajes por acá y le seguimos. Ok. Bueno, por acá preguntan que si puede haber riesgo en una mujer que tuvo un nódulo mamario benigno. Bueno, cuando tenemos una ecografía con una paciente que nos dicen que tenemos un nódulo mamario benigno, la pueden buscar, ustedes la pueden leer, se llama la escala de BIRATS, ¿sí? Eso siempre que te hacen una ecografía de mama, siempre te lo reportan, y generalmente las pacientes con un BIRATS 3, un BIRATS 2 son pacientes que tienen lesiones benignas. Entonces, por ejemplo, una paciente con un BIRATS 3, lo que tenemos que hacer es que, nos dicen es un nódulo con características benignas, entonces nosotros como médicos ya lo que hacemos es que le hacemos un eco a esta paciente cada 6, cada 12 y cada 24 meses. Y tenemos que vigilar muy de cerca que esta lesión no vaya a evolucionar a características malignas. Generalmente estas pacientes con BIRATS 3 lo que tienen es un riesgo menor del 2% de tener un cáncer de mama. Sin embargo, se tiene que hacer una ecografía con más acortamiento en el tiempo por si esto llega a cambiar, hacer una detención rápida y hacer un tratamiento oportuno. Recuerden que el ultrasonido de mama no se utiliza para cribado, para detención de cáncer, solo se utiliza cuando vemos alguna lesión y queremos diferenciarla entre si es maligna o benigna, no de primera instancia. ¿Listo? Muy bien. Por aquí Mariana pregunta que cuál es el tratamiento más efectivo para tratar el cáncer de mama. Bueno, más adelante hablamos de eso porque en realidad el tratamiento es muy individualizado. Sí, el tratamiento va a depender del estadio del cáncer de mama
en el que estemos, si por ejemplo si la paciente tiene ya un cáncer metastásico, si la paciente está localizada regionalmente, si por ejemplo tiene ganglios. El tamaño también es muy importante para ver qué tipo de resección quirúrgica se va a hacer, y es sumamente importante lo que nosotros como médicos buscamos. Por ejemplo, buscamos si la paciente es positiva para estrógeno, si la paciente es positiva para progesterona, si tienen el ERF2 bueno, se me fue el nombre, pero eso lo buscamos porque eso nos ayuda, o sea, buscamos algunas sobreexpresiones, ¿sí? La sobreexpresión, por ejemplo, del factor de crecimiento humano tipo 2, que es el ERF2, miramos si, por ejemplo, ese cáncer de mama es positivo para estrógenos, es positivo para progestágenos, y de ahí va a depender ahí va a depender si le damos terapia hormonal como adyuvante o neoadyuvante, si no nos va a servir, si podemos utilizar un medicamento que vaya contra receptores específicos, sí, pero el tratamiento de cáncer es sumamente individualizado, depende del estadio clínico de la paciente y depende de qué nos esté expresando ese cáncer de mama, sí. Ahí buscamos algunos datos de que el porcentaje de algunas sobreexpresiones para ver o no si nos van a responder a una quimioterapia, por ejemplo, esas cosas. Claro que sí. Muy bien. Bueno, por aquí Pino Malherido, Pino Malherido, por acá le manda un saludo a Mateo Arango, de parte de Pino Malherido. ¿Qué nombre? Pino Malherido. Ok. Bueno, entonces sigamos. Y ahorita cuando vayamos por allá en el tratamiento, más o menos nos ubicamos un poquito, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos más o menos ya sabemos que todas las mujeres arriba de 40 años vamos a buscar a nuestro médico para irnos a hacer, bueno, yo no tengo 40 años todavía, pero todas las mujeres que tengan 40 años van a ir más de 40 años van a ir donde su médico para que les realice una mamografía, ¿sí? Y se lo van a ir haciendo cada año. Una mujer que es la minoría, ya sabemos que las mujeres promedio somos la mayoría en el mundo, ¿sí? Vamos a ver esa otra población, las mujeres que son riesgo intermedio. En las mujeres que son riesgo intermedio o riesgo moderado, se sigue recomendando el mismo cribado que es mamografía cada año, igual en las mismas edades, ¿sí? Algunos expertos recomiendan que en pacientes por ejemplo, que su mamá tuvo un cáncer antes de los 40 años, antes de los 50 años, que le empiecen a realizar el cribado mucho más joven, pero en realidad es que eso no se ha demostrado, ¿sí? Y otros expertos recomiendan que en estas pacientes se complemente la mamografía junto con ultrasonido de mama o resonancia. Sin embargo, tampoco hay una evidencia fuerte que nos diga que sí se debe hacer, que que disminuye la mortalidad como tal del cáncer de mama en las mujeres con riesgo moderado, hacer doble estudio de imagen. Entonces, por ahora, lo que se recomienda es que las mujeres con un riesgo moderado, que es aquella mujer que simplemente tiene una familiar con cáncer de mama, pero que no tiene mutaciones, no tiene antecedentes personales ella como tal de cáncer y que tampoco tiene antecedentes de radiaciones, que son de los factores de riesgos más importantes. Bueno, entonces igual en estas mujeres vamos a hacer igual el cribado con mamografía cada año, listo, y arriba de los 55 años, cada 2 años. En las mujeres con factores de riesgo alto, por ejemplo, esa imagen que vemos acá es una es una mamografía, ¿sí? Esa imagen es muy característica, esa que vemos abajo, es un nódulo espiculado, ¿sí? Es una característica no la de abajo, esa, es una característica muy específica de cuando un cáncer está invasivo. Sí, es un nódulo espiculado, es que quiere decir que como si le salieran espículas. Sí, entonces eso habla mucho de que sea un cáncer como tal invasivo ya. Sí, nada más para que sepan cómo se podría llegar a ver. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las características de las masas mamarias que son malignas. Y vamos a hablar por último de lo que es
el cribado en pacientes con alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son las pacientes con alto riesgo de tener cáncer de mama? Porque si alguna mujer tiene algún antecedente heredofamiliar de primer grado, ¿sí? Que su mamá, que su hermana haya tenido cáncer de mama, ¿sí? Que aparte tengan algún tipo de mutación, como el gen BRCA1, el gen BRCA2, que sea una mujer que por alguna razón tuvo cáncer de ovario, que la hayan irradiado, ¿sí? Con radioterapia en su pecho entre los 10 años y 30 años de edad, es una paciente que se considera de alto riesgo para tener cáncer de mama. Se debe realizar el cribado igual, a partir de los 40 años en estas pacientes, y lo importante es que el seguimiento con ellas va a ser mucho más corto, o sea, lo vamos a estar haciendo cada 6 meses, y en estas pacientes sí se recomienda hacer una resonancia magnética, ¿sí? Una mamografía con resonancia magnética, o si eres por alguna contraindicación, no te puedes hacer una resonancia magnética, pues utilizaríamos el ultrasonido de mama. Por acá dice, los marcadores tumorales que muestran, cuáles son los valores normales y qué riesgo hay en mujeres con seno grande. Bueno, generalmente dicen que las pacientes con más densidad pues tienen un poco más de riesgo de sufrir cáncer de mama, pero como tal eso no está estandarizado, pero sí se menciona como tal en la literatura que las mujeres con mayor densidad mamaria tienen mayor riesgo de sufrir cáncer de mama. Y en cuanto a los valores normales de los marcadores, pues en realidad son dependiendo del laboratorio, ¿sí? O sea, no les puedo decir como tal un valor porque siempre las referencias son dependiendo de cada laboratorio. Nosotros buscamos algunos marcadores tumorales porque hay cáncer que expresan marcadores tumorales específicos. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir un marcador tumoral y si está positivo, pues nos habla de que hay un cáncer, por ejemplo, de mama que nos está expresando. Y lo otro que nosotros principalmente buscamos más que marcadores tumorales para cáncer de mama es sobreexpresión de progestágenos, como les había dicho ahorita, y de estrógenos, ¿sí? Todo esto se pide principalmente para dirigir el tratamiento de la paciente, que ahorita hablamos un poquito de eso. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, habíamos hablado, entonces ya quedó claro cómo se hace el cribado, en qué pacientes tenemos que estar más pegados, en qué pacientes vamos a hacer la detención oportuna, la edad. Bueno, espero que eso haya quedado muy claro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los datos clínicos de un cáncer de mama, ¿sí? Generalmente y la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican durante un cribado anormal. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los cánceres de mama no es porque las mujeres nos encontremos algo, sino porque en la detención en una mamografía se vio algo anormal, se realizó una ecografía y vieron características de un nódulo maligno o de una masa maligna. Sí, sin embargo, recuerden que la mamografía tiene un error del 20%. Se pueden escapar el 20% de los cánceres, entonces el 20% de las pacientes se pueden presentar con una masa ya como tal significativa y que al momento de estudiarla pues encontramos que era algo maligno y si se hace la biopsia y todo y pues termina siendo un cáncer de mama, que el más común es el ductal infiltrativo. Bueno, es muy importante algo que les iba a decir. Es muy importante algo de lo que quería hablar con ustedes, el autoexamen, ¿sí? El autoexamen de mama. El autoexamen de mama no se recomienda, ¿sí? Y menos en mujeres de 40 años. Ya no se recomienda el autoexamen de mama ni abajo de los 40 años, ni arriba de los 40 años, porque esto no ha mostrado
disminuir la mortalidad en las pacientes, ni tampoco nos da una mayor sensibilidad o una mayor detención de que esta paciente tenga cáncer de mama. Por el contrario, aumentan los falsos positivos, aumenta de que la paciente se les realizan biopsias innecesarias, donde en la mayoría de veces se encuentran son patologías benignas. Entonces el autoexamen no se recomienda, ¿sí? Para palpar un nódulo, o sea, generalmente tiene que ser mayor de 1 centímetro, ya es un nódulo grande, entonces no es fácil palpar un nódulo, no siempre nos explican cómo se hace, aparte pues el tejido mamario se puede confundir con muchas cosas, entonces la paciente llega, es que sentí algo, pues vamos y se gana una mamografía, una paciente joven que no tiene una buena sensibilidad ni especificidad, entonces por eso aumentan mucho los falsos positivos. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Tan rápido. No, pues falta un chorro. Bueno, entonces, principalmente eso. Entonces el autoexamen no se recomienda y nosotros como médicos, pues tampoco, a menos de que la paciente llegue por otra queja, secreción o dolor en el seno, pues ya lo revisamos. Pero como tal, no quiere decir que nosotros, una paciente en un consultorio, le vamos a hacer un examen de seno a ver si le detectamos, o sea, al momento de palpar, a ver si le detectamos un cáncer de seno. No, eso no tiene evidencia. Bueno, lo otro son los datos clínicos. Sí, o sea, ¿cuándo sí deben ustedes? Que por ahí hay una imagencita donde tenemos tipos de diferentes, si no la pueden poner por favor, una imagen de diferente, donde podemos ver la clínica de las pacientes con cáncer de seno, o sea, ¿qué podemos encontrar? Entonces, siempre nosotros tenemos que ver si encontramos alguna anormalidad. Por ejemplo, todas las mujeres tenemos asimetría, siempre va a haber un seno más grande que otro, pero por ejemplo, no tienen por qué haber bultos, ¿sí? No tienen por qué haber circulación extra, no tienen por qué haber hundidos, no tienen por qué haber huecos en el seno o lo que nosotros llamamos piel de naranja, no tiene por qué haber eritema o que se pongan rojos, que la piel se ponga dura, eso tampoco, ¿sí? Entonces cualquiera de esos síntomas, cualquiera de esas cosas, de esos signos que ustedes se vean en los senos, deben de consultar. Eso pues en lo que es esto. Y lo otro es que nosotros como tal vemos, por ejemplo, buscamos ganglios en las axilas, entonces si ustedes por ejemplo se detectan ganglios y eso también es bueno consultar, sí, porque eso nos habla de que el cáncer, si una paciente por ejemplo tiene ganglios en las axilas y le encontramos un cáncer de mama, como quiera está locorregional todavía, está ahí localizado, pero pues eso es sumamente importante. Y pues otros datos, si tienes una fuerte antecedente heredofamiliar y nunca te has hecho un cribado, pues no esperar para que no vayamos a encontrar ya una enfermedad metastásica. ¿Cuáles son las metástasis más comunes del cáncer de mama? La principal es a hueso, entonces las pacientes pueden tener dolor en las piernas, dolor en la espalda, otra es al hígado, dolor abdominal, se pueden poner amarillas que es ictericia, náuseas, vómito, y otra donde vaya y infiltra mucho el cáncer es a pulmón, entonces pues pacientes con falta de aire, requerir oxígeno, etcétera. Esos son los lugares más comunes donde el cáncer de mama hace metástasis. ¿Qué más? Y bueno, los síntomas, si tienen alguno de esos síntomas, si ustedes se ven los senos diferentes, anormales, siempre mírense en sus senos, que no hayan lesiones, pero ya sabemos que no está recomendado el autoexamen. En el único caso donde podemos hacer el autoexamen que esté validado es en un lugar donde los recursos sean sumamente bajos, donde en una población no tengamos cómo hacer ni una ecografía ni una mamografía y pues que sea el único recurso, sería ahí, pero de resto esto no nos disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Y por último, el tratamiento es muy individualizado, ¿sí? Lo bueno depende de la expresión, si el tumor es positivo para estrógenos o si el tumor es positivo para progestágenos, pues es una paciente que le podemos dar terapia con esto, ¿sí? Con estrógenos, con progestágenos. Si el tumor es positivo para la sobreexpresión del gen
humano tipo 2, pues le damos medicamentos que vayan contra esto. Y ya dependiendo del tamaño, tumores arriba de 3 centímetros, de 5 centímetros, pues ya eso hacemos una resección, ya sea total o ya sea parcial, pero pues ya eso depende mucho del oncólogo y del cirujano de mama. Lo más importante que yo como internista tengo que hacer es saber detectar, ver qué pacientes son con factores de riesgo y decidir cuál es el tratamiento más apropiado. Lo bueno es que la mayoría de los cánceres de mama tienen esta expresión positiva, ¿sí? Entonces eso nos ayuda porque hay un tipo de cáncer de mama que es negativo para progestágenos, negativo para estrógenos y negativo para el ERF2. Y ahí dices, ¿qué hago? Sí, pero ese es solo un pequeño porcentaje. Bueno, ya se acabó el tiempo, espero les haya gustado, espero hayan aprendido mucho, les mando un beso. Recuerden seguir la página Antena X. Pueden seguir mi página en Facebook, doctora Liz Jaramillo, y me pueden seguir en Instagram como doctora Jaramillo 92. Sí, hay montoclips de tips importantes de salud que yo sé que les puede servir. Les mando un beso, muchísimas gracias a los que se conectaron. Y pues nos vemos el siguiente jueves. El tema va a ser cáncer cervicuterino, también algo sumamente importante. Y recuerden que el cáncer de mama es una enfermedad que se puede prevenir. Así que ya les dije, quienes se deben ir a consultar, por favor háganlo y les mando un beso. Nos vemos el otro jueves. Bye.